Hace tiempo nos rondaba en la cabeza la idea de divulgar acerca de la relación de las matemáticas y la biología, dos ramas que parecen tan distantes pero que guardan un vínculo inquebrantable. Y así llegamos a la conclusión de que había que hacer un vídeo. Por ello, comencemos remontándonos al año 1564, en la ciudad de Pisa, donde nacería el grandioso Galileo Galilei. Este matemático, inventor y físico es considerado por muchos como el padre de la ciencia, y formuló una cita en la que se sustenta la idea de este proyecto. Las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Y es que estas palabras logran asentar una idea poderosa, casi mágica. A partir de números, cálculos y relaciones, podemos conocer aquello que nos rodea, desde el movimiento de los colosales astros hasta la cantidad exacta de colacao que podemos disolver en un vaso de leche caliente. Pero seamos sinceros, una cita no basta para marcar tu nombre en los albores de la historia. Es por ello que las diversas actividades que desempeñó Galileo le valdrían el reconocimiento que tiene hoy en día, participando tanto en nuevos avances en la matemática y la física, como contribuir en la separación del conocimiento científico y la religión. Sin embargo, hay que remarcar una hazaña en particular, el ser uno de los precursores del método científico, junto a otras grandes figuras como Leonardo da Vinci o Nicolás Copérnico. Pero, ¿a qué nos referimos con esto del método científico? Haciendo un símil con la religión, podríamos decir que son como los 10 mandamientos de la experimentación, aunque en este caso solo son 5: observación, hipótesis, experimentación, análisis y teoría. Y es que el método científico fue, es y será un gran aliado para el avance de las distintas disciplinas de la ciencia, ya que permite llegar a distintas ideas a través de la razón, la medición y el criterio empírico, produciendo un conocimiento fiable y de calidad, que es reproducible y refutable por el resto de la comunidad. Y ya que hablamos del método científico, no podemos olvidar la estadística, una disciplina matemática que ayuda a recopilar, organizar y analizar los datos obtenidos del experimento. Con ella podemos tabular los datos y representarlos mediante gráficos, lo que se corresponde con la estadística descriptiva, o inferir conclusiones a partir de ellos, siendo esa la parte encargada de la estadística inferencial o aplicada. Cada vez es más necesario su uso debido a la inversión de la pirámide de la experimentación. Para mostrar un ejemplo de ello, pensad que para secuenciar el genoma humano por primera vez se reunió un equipo internacional. Requirió 13 años de trabajo y costó casi 3.000 millones de dólares. Hoy en día, secuenciar tu propio genoma se puede hacer con un único laboratorio en menos de 48 horas y con un coste menor de 2.000 dólares. Este acortamiento de los experimentos ha ido de la mano con el aumento de datos generados, por lo que con solo una semana puedes obtener información con la que trabajar años, haciendo que ahora se dedique un mayor esfuerzo al análisis o, como hemos mencionado antes, a la estadística aplicada. Pero dejemos la teoría y apliquemos la estadística a un caso real, concretamente uno que sentaría las bases de la genética. Nos remontamos a los jardines de un monasterio austriaco en el siglo XIX, donde encontraremos a un fraile agustino llamado Gregor Mendel, que empezaría a cruzar plantas de guisante y a fijarse en sus características, como la forma del fruto o el tamaño de la planta, y anotar estos resultados. Para hacer el nuevo experimento, empezamos cruzando una planta que dé guisantes amarillos con otra que dé guisantes verdes. Si sembramos sus semillas y esperamos a que las plantas crezcan y vuelvan a dar sus frutos, podremos observar cómo todos los descendientes producen solo guisantes amarillos. Como queremos hacer crecer nuestro huerto aún más, vamos a cruzar las 3 plantas más productoras consigo mismas, ya que las plantas de guisantes son hermafroditas y pueden autofecundarse. Así, logramos tener un total de 150 semillas, 50 de cada planta madre, que podremos volver a cultivar. Cuando estas 150 plantas hijas han crecido y han vuelto a generar frutos, observamos que tenemos los siguientes resultados: 37 amarillos y 13 verdes en el primer cruce, 35 amarillos y 15 verdes en el segundo y, por último, 39 amarillos y 11 verdes. Al graficar estos datos podemos observar cómo se impone el color amarillo al verde en los 3 casos, pero podemos profundizar más y ver una relación. Las proporciones se aproximan al 3:1, lo que quiere decir que por cada planta que dé guisantes verdes hay 3 que dan guisantes amarillos. Con esto acabas de demostrar la segunda ley de Mendel sobre la herencia genética. Pero como buenos científicos, al igual que Mendel, hemos de seguir haciéndonos preguntas. ¿Qué pasará si analizamos más de un parámetro? ¿El color depende de la firmeza? Pues realicemos nuevamente un cruzamiento de 2 plantas, en este caso una que tiene guisantes amarillos lisos y otra que tiene guisantes verdes y rugosos. Si plantamos 100 semillas provenientes de este cruce, obtenemos como resultado un total de 60 plantas que dan guisantes amarillos y lisos, 6 plantas que dan guisantes verdes y rugosos.
19 plantas que dan guisantes amarillos y rugosos, y 15 que dan guisantes verdes y lisos. Ahora, las proporciones han variado, ya que tenemos 4 tipos diferentes de guisantes y, al igual que en los casos anteriores, vemos que hay unos rasgos que se imponen ante otros, el color amarillo y la textura lisa. También podemos ver cómo hay una nueva proporción, aunque en este caso es 9-3-3-1. Así que, otra vez, hemos podido demostrar otra ley de Mendel, en este caso la tercera, que también es conocida como la ley de independencia de los caracteres. Antes de continuar, queremos dejar claro que hay muchos aspectos clave en el éxito de estos experimentos que son puramente biológicos, como fenotipo, alelo, homocigosis o retrocruzamiento, y que hemos preferido separarlos de esta explicación, pues solo complicarían su comprensión y no ayudarían a la idea que queremos transmitir. De todas formas, si os interesa profundizar en el porqué de las cosas, os recomendamos el vídeo de leyes de Mendel, del canal Es Ciencia o del canal Ciencia Educación. Os dejamos los enlaces en la descripción. Para finalizar la estadística y remarcar su importancia, vamos a poner un último ejemplo, aunque esta vez en el reino animal, concretamente una especie de roedor, cuyo nombre científico será Tractus inventium, y donde cruzaremos una hembra gris con un macho marrón. Como el factor a estudiar es solamente uno, el color del pelaje, suponemos con lo visto antes que debería de ser de una proporción de 3:1. Con el paso del tiempo podemos observar que en realidad hay 8 crías grises, una cría marrón y 3 crías sin pelo. Sorprendentemente ha aparecido un nuevo carácter que antes habíamos dado por hecho, la presencia o no de pelo, por lo que ahora trabajamos con 2 factores y, según lo que hemos visto anteriormente, debería ser una proporción 9-3-3-1, ¿cierto? Pues como en este caso solo hay 3 aspectos diferentes, sabemos que no es así. Y esto podemos notarlo gracias a la estadística, que nos indica que este caso tiene alguna peculiaridad respecto a los casos anteriores que lo vuelve diferente, y por ello no cumple la proporción. El truco de este problema reside en que los caracteres observados no son independientes entre sí, y a estos casos se le conoce como epistasis, obteniendo una proporción 12-3-1. Como vemos, la estadística no solo nos ayuda a agrupar datos y hacer más fácil su manejo, sino a detectar errores o diferencias entre modelos en función de sus características. Otra herramienta vital para la biología y otras muchas ramas de la ciencia son las funciones. La definición más técnica es que se trata de una relación entre conjuntos, sean cualesquiera estos, donde a cada elemento del primero le corresponde uno y solo uno del segundo. Sin embargo, me gusta mucho más la forma de que la define Maria Inés Baragatti. Una función es una máquina que funciona tal que, al introducir un elemento, va a trabajar con él hasta darme un único resultado. Por ejemplo, si le digo a mi máquina que me dé el doble de 11, esta me dará como resultado el número 22. Dentro de las funciones encontramos cantidades de diversos tipos, unas más complejas y otras más sencillas. Para que hagamos una comparación, es como el motor de un coche y el de un avión. Ambos te proporcionan movimiento, pero uno es más complejo de aplicar y utilizar que el otro. También podemos encontrar las funciones definidas a trozos que, como dice su nombre, están formadas por fragmentos de otras funciones que se terminan a lo largo de un intervalo. Para poder explicar esto mejor, imaginemos que estás en una ciudad llamada Inventalia y tienes que ir a otra ciudad que está a 320 kilómetros, llamada Anónima. Para llegar tendrás que recorrer tramos con diferentes velocidades, unos 50 km por hora y otros a 110. Así que cada tramo tiene sus condiciones y características, al igual que los intervalos de una función. Y esto es extremadamente útil para el estudio de multitud de aspectos, como para representar los cambios de fase de un material, el funcionamiento de una PCR o el crecimiento de microorganismos. En este último caso es la función en la que nos vamos a centrar, pues gracias a esto podemos obtener la capacidad de producir productos como la insulina o la cerveza, entre otros muchos. Centrándonos en la gráfica, el eje X indica el paso del tiempo y el eje Y la cantidad de individuos que hay en el medio. Si nos fijamos más en detalle, podemos distinguir 4 fases muy diferenciadas, siendo la primera por la izquierda la fase de latencia o adaptación, y correspondiendo con una línea recta, ya que en este tiempo el microorganismo se está adaptando al nuevo espacio en el que se encuentra y no procura aumentar la población. A continuación tenemos la fase exponencial, que como su nombre indica, se trata de una función exponencial. En ella, los microorganismos se empiezan a dividir rápidamente, conllevando un considerable incremento de la población. Normalmente no estamos acostumbrados a imaginar a qué se refiere un crecimiento exponencial, pero para ello os hemos dejado un recorte de la serie Gumball de Cartoon Network, y que encima viene con temazo.
Bacteria, una empieza la misión. Bacteria, luego pasamos a ser dos. Bacteria, de dos salen otras dos. Bacteria, nuestras fuerzas van a más. Bacteria, si crecemos sin parar. Bacteria, poco tendremos que esperar. Bacteria, nuestro plan en marcha está. Bacteria, el mundo vamos a conquistar. La siguiente fase se conoce como fase estacionaria y vuelve a corresponder con una línea recta horizontal, ya que la población ha alcanzado el límite de los recursos del medio y no puede aumentar en número. Normalmente en la industria se suele trabajar en esta fase, ya que es cuando se obtiene un mayor rendimiento en los productos, si estos son expulsados por los microorganismos. Por último tenemos la fase de muerte, donde los componentes esenciales se encuentran agotados y la colonia no puede sobrevivir, conllevando al fin de esta. Como vemos, el poder plasmar con funciones el desarrollo de los microorganismos tiene un papel vital en multitud de procesos como la industria, la medicina o la investigación básica, siendo muy importante comprender la implicación de cada región. Para acabar el vídeo, queremos traer esta gráfica expuesta en el artículo de divulgación Biotecnología para 8.000 millones de personas, publicado en el blog de APAM. En esta gráfica se abandonan los microorganismos para centrarse en un macroorganismo en especial, el ser humano. Como vemos al comparar con la gráfica anterior, nuestra especie se encuentra en la fase exponencial de su vida, y cada vez nos estamos acercando más a la fase estacionaria. Algo que no hemos mencionado anteriormente es que la fase estacionaria no tiene por qué ser una fase equilibrada con el medio, pudiendo ocurrir el agotamiento de los recursos de este. Aunque esto parezca el típico mensaje alarmista, cada vez surgen más ideas brillantes que buscan paliar los problemas de escasez de recursos mediante su optimización, como el uso del hongo para elaborar muebles o la reutilización de restos vegetales para producir biocombustibles. Por ello, queremos hacer hincapié en la unión de las distintas disciplinas de la ciencia para buscar soluciones a los futuros problemas que nos atañen como especie, y dar una brisa de esperanza a aquellos que puedan pensar que no hay solución, porque aún estamos a tiempo. Con esto nos despedimos y esperamos que hayan disfrutado del vídeo y volver a verles en un futuro próximo. Un saludo.